Salvador, adelante, va. Como os decía, en el artículo sobre el uso de las nociones de razón e irracionalismo por Lukács, que es un artículo que escribió en el año 67 y se publicó 10 años después, pero se escribió en el año 67, él añadió al final del artículo una breve nota, son 10 líneas. La tituló Rectificación añadida en agosto de 1971, seguramente a raíz de haber leído las conversaciones que estamos comentando nosotros. Y yo creo que las leyó de la traducción castellana, la misma que estamos utilizando nosotros. En ese texto dice, la afirmación hecha en la nota de que Lukács no determina suficientemente los conceptos de racionalidad e irracionalismo se tiene que corregir para los últimos años de su vida con la observación de que en las conversaciones de 1968 con Abendroth, Holz y Koffler, Lukács insiste en la racionalidad condicional o interna a cada estructura. Paréntesis, el sentido de racionalidad en la expresión, por ejemplo, racionalidad capitalista, cierra paréntesis. Y apunta a fundamentar la idea general, no ya condicional, de racionalidad en la implicación del ejercicio del trabajo productivo, esto entre comillas, en sentido marxista. Esta segunda indicación, eso de implicación del ejercicio del trabajo productivo, tiene sin duda mucha importancia. Y se queda aquí. Que yo sepa, no comenta este texto en ninguna otra parte, ¿no? Yo sinceramente no sabría interpretarlo bien, por lo tanto no digo nada. Bueno, Dara, va, adelante. Vale, bueno, retomamos la lectura de la primera conversación, la volvemos a comenzar, que nada, leímos en la última sesión 1 página y media y así refrescamos. Es la primera conversación de Lukács con Holz, titulada El ser y la conciencia. En cuanto queráis, me interrumpís. Yo, si no decís nada, tiro adelante. Dice Holz, señor Lukács, en su estética se incluyen algunos supuestos previos ontológicos que no siempre están tratados de manera explícita. Sabemos que prepara usted una ontología sobre bases marxistas y sin pretender anticiparnos a este libro, quisiéramos, sin embargo, acercarnos a la cuestión de hasta qué punto ciertas posiciones de su estética están condicionadas por supuestos previos de tipo ontológico, los cuales acaso podamos poner en claro en la presente entrevista. Surge al respecto una pregunta que me ha sido planteada recientemente en una discusión que sostuve con discípulos del señor Abendroth, que se encuentra entre nosotros en Marburg. ¿Se puede afirmar que existe una ontología marxista? ¿Qué sentido puede tener la palabra ontología en una filosofía marxista? En el mencionado círculo de discípulos del señor Abendroth, se me objetó que la ontología, sobre la base del marxismo, se disuelve en sociología. Las categorías ontológicas, por tanto, habrían de entenderse tan solo como categorías de la sociedad, no como categorías históricas. Y no hay duda de que siempre son categorías sociales e históricas. Mas si el hablar de ontología ha de tener sentido, en estas categorías ontológicas habrá de estar comprendido algo que pueda ser definido en términos no solo sociales, históricos. Me interesaría saber cuál es su postura respecto a esta cuestión. Una cosa, yo creo, la otra vez, bueno, no, íbamos ya, esta pregunta que hace es autocontradictoria, porque, vale, no hay una ontología marxista. Bueno, pues vale, pero entonces no hay una filosofía marxista. ¿Qué sentido puede tener la palabra ontología en una filosofía marxista? Todo se disuelve en sociología, en no sé qué, en economía, en tal. Vale, pues entonces, pero entonces no hay una filosofía. O sea, la misma, una ontología es una parte de un cajón de las filosofías, ¿no? Si la ontología se disuelve en sociología, la filosofía se disuelve en sociología. Habrá momentos, claro, esto entonces se puede ver la enormidad, ¿no? Pero bueno. Continúo. Pero Joaquín, perdona, tal vez yo lo entiendo mal, pero a mí me ha parecido entender con tu argumentación que identifica filosofía con ontología. En general, no, Como una parte. la ontología como una parte, como una Bueno, de pues, las partes de la filosofía. vale, pues si la ontología es una parte de la filosofía, suponiendo que la ontología
se disuelva en sociología no implica que toda la filosofía se disuelva en sociología. Puede haber partes filosofías que no sean ontológicas, que no se Sí, disuelvan en ¿qué eso. necesidad tendríamos de generalizaciones no concretas históricamente? O sea, no tenemos necesidad de saber qué es el hombre más allá de la antropología generada por el capitalismo en nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de qué saber qué es la moral más allá de la moral generada por el capitalismo en nosotros? ¿Qué necesidad tenemos de saber qué es yo qué sé, incluso, que la psique generada por el capitalismo en nosotros? Es que esto es lo de la autoidentidad sujeto-objeto, eso de la nota de Sacristán, ¿eh? Que la racionalidad está situada y es concreta. O sea, bueno, en fin. Va por esta línea. Bueno, aquí, esto. Si ¿qué necesidad tenemos qué necesidad tendríamos de lógicas consistentes si la buena lógica ya está trabajada por la matemática, por la física? Porque claro, No, dices, no, pero hay una lógica aristotélica, hay una lógica analítica. Ah, amigo, vale. Estamos en la historicidad humana. Hay una antropología capitalista, o sea, la antropología no está determinada, no tiene por qué ser solamente la forma productiva del capitalismo que produce valor, la única forma productiva de la historia humana. Vale, pero ya está, ya esto es hablar de qué es el ser, ¿no? Digo, vaya, a lo mejor yo me paso, ¿no? Bueno, esta es la objeción que yo tenía en el Papo, digamos, ¿no? Que no tiene por qué ser, una vez, no sé. Yo creo que no es tanto que sea autocontradictoria como que es una pregunta formulada desde el seno de una cierta tradición, que en este caso es la marxista, que nunca ha reconocido o no había reconocido entidad a ese campo de problemáticas que es el ser, es decir, la ontología. Pero eso no quiere decir que no reconociese una filosofía, por ejemplo, la teoría del conocimiento. Es decir, que yo creo que lo que, lo que en muchos ámbitos de la filosofía marxista y de la no marxista, por ejemplo, toda la neocantiana y toda la influida por el neopositivismo, se reconocen dominios filosóficos, pues, por ejemplo, la teoría del conocimiento o la ética, pero se segrega la ontología como un residuo de la metafísica tradicional. Y yo creo que eso ha estado presente en la filosofía marxista. De hecho, hay un pasaje conocido de Engels, el Anti-Turing, que dice que toda la filosofía se queda reducida a las leyes del pensamiento y segrega la ontología, o sea, ni la nombra en ese momento. Y la sorpresa de Holtz yo creo que viene por aquí. ¿Cómo es que un autor marxista se pone a reivindicar la ontología? Ujú. Ujú. Que, por cierto, el otro gran ontólogo marxista, además de Lukács, del siglo XX, es el propio Holtz, que tiene ¿El propio? el propio Holtz, cuya parte principal de su obra es ontología. Yo no me refiero a nuestra tradición, sino a frases como esta. En la historia de la humanidad, hasta el presente, la historia de la humanidad es la historia de las luchas de clases. Eso no es sociología, eso no es historiografía. Eso es un tipo de abstracción sobre el que es el ser humano. No es historiografía porque la historiografía entrará en la lucha, en el feudalismo y el no sé qué, la lucha, o sea, son generalizaciones sobre que se escapan a los territorios de toda disciplina científica, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A pesar de que encima más dice que esto de la filosofía, siempre ese más joven, con pocas cautelas, viene a decir que reconocemos una sola ciencia, la ciencia de la historia, ni la filosofía, y una sola ciencia, ¿no? Esto es ya ideología alemana. 3 años antes, ¿no? Esto es del 40, una fase del 48, otra fase del 45. Pero estas nociones generales que se desbordan los modos de producción, modos de producción es concepto que podría servir de hipótesis a trabajos científicos, siempre partiendo de hipótesis. Si alguien puede decir, pero ¿qué es esto de los modos de producción? Ha habido estos debates existen, ¿no? Pero
una generalización sobre el ser ontológico histórico humano, como además como luchas de clases, por la liberación incluso, o sea, pero bueno, no vamos a cargarlo de contenido así, porque esta frase es una frase generalizada, no es científica. No es en absoluto científica, ¿no? Pero no, alguien dice, no, mire, mi cometido es estudiar no ya la Revolución Francesa, sino la producción, el campesinado en el mundo feudal de la baja más grande, ¿no? De 200 años, 300. A mí esto, pues sí, ahí hay agitación, hay luchas, no sé qué, siglo XV, pero, claro, usted que ningún historiador te acepta la frase, ¿no? Te acepta defender la frase como historiador. Dice, no, está fuera de mi competencia. No obstante, yo creo que es una frase para hacer hablar a Lukács. Y al final, sin embargo, al final de la pregunta, dice, si el hablar de ontología ha de tener sentido, en estas categorías ontológicas habrá de estar comprendido algo que pueda ser definido en términos no solo sociales, que podría asimilarse a la referencia que ha hecho a la sociología. Y dice, coma, históricos. Probablemente igual la traducción más adecuada hubiera sido sino históricos. Es posible, pero claro, no. Es posible. Si En ese alguien caso, tiene el texto en alemán, Manuel, da ¿tú has igual. conseguido? Da igual porque yo creo que la respuesta, yo creo que Lukács da la respuesta adecuada y correcta. Pero probablemente no pasaría nada si la traducción fuera, claro, ese coma parece que sea un sociales o históricas, sociales e históricas. Probablemente fuera sociales sino históricas, en un sentido de historicidad. Bueno. En todo caso, para decir lo que pienso, Joaquín, yo no veo ningún problema. Tal vez sea un problema de etiqueta. Poner una etiqueta, poner otra etiqueta y no tenga más interés que ese. Por lo tanto, no sé si vale la pena comentar, ¿no? Pero yo no veo ningún problema en que un historiador, por ejemplo, que haya estudiado, no sé, la Segunda República Española, y que luego haya podido estudiar, no sé, la Revolución Inglesa, y luego haya podido estudiar, pues no sé, la Revolución China, pues puede hacer una conjetura, que pretende ser una conjetura, donde diga, desde mi punto de vista, la historia de la humanidad es una conjetura atrevida, pues funciona mediante luchas de clases sociales, que acaban de una forma o pueden acabar de otra. Yo creo que eso, en su trabajo de historiador, filosofando sobre eso, bueno, no introduzco esa palabra, reflexionando sobre su trabajo, haciendo una conjetura, no pretendiendo hacer, yo qué sé, ciencia consolidada o ciencia en estado perfecto, pues a mí no me parece Sí, que sea sí. imposible, ¿no? Me parece No, incluso, no. bueno, bien, de acuerdo, adelante, discutamos sobre eso, hablemos sobre eso, ¿no? Y que otros historiadores pueden decir, pues sí, mi campo de experimentación sobre Grecia o sobre, no sé, sobre Mozambique, pues parece confirmar eso o no, parece que ahí no se confirma eso. Sí, no. Entonces, simplemente sería saber cuál es el estatuto de esta afirmación, digamos, ¿no? Y cómo lo denominamos, ¿no? Sí, sí, entiendo. Seguimos. Responde Lukács a esta pregunta. Yo diría que a despecho de lo que como científico o en general uno pueda ser, se parte siempre de cuestiones de la vida cotidiana, en la cual se plantean las cuestiones ontológicas en un sentido muy masivo. Le voy a poner un ejemplo muy simple. Alguien cruza la calle. Puede tratarse, en el campo de la teoría del conocimiento, del más recalcitrante neopositivista negador de toda realidad, y sin embargo, en el cruce de las calles estará persuadido de que el automóvil real lo atropellará realmente si no se detiene, y no que alguna fórmula matemática de su existencia será atropellada por la función matemática del auto, o su representación por la representación del automóvil. Cito adrede un ejemplo tan brutalmente simple para hacer ver que en nuestra vida se reúnen una y otra vez formas de ser diversas y que esta interrelación entre las formas de ser es lo primario. Bueno, Aldara, perdona. Yo no soy neopositivista, pero cualquier neopositivista se opondría, diría, bueno, este señor no se explica bien lo que yo pienso, vamos, no, exagera mucho, no sé cómo decir, pero vamos, protestaría, digamos, ¿no? De este comentario de Lucas. Creo, vamos, creo.
Creo que hicimos algunos comentarios al respecto, ¿no? En la sesión anterior. Sí, sí. Algo. No insisto, perdona, disculpa. No, no. Muy bien, sí, sí. Em, Vale, por esta razón me es imposible considerar como pregunta realmente seria la de si una categoría determinada es sociológica u ontológica. Se ha extendido actualmente entre nosotros la costumbre de presentar como una esfera independiente del ser cualquier disciplina que ha alcanzado carta de ciudadanía universitaria. Incluso un filósofo tan inteligente como Nicolai Hartmann argumenta en una ocasión que la psique tiene que ser algo independiente, puesto que desde hace 200 o 300 años se viene enseñando en las universidades la psicología como una ciencia particular. Pues bien, yo soy de la opinión de que todas estas cosas son mutables históricamente, siendo el ser y las transformaciones del ser lo fundamental. Entiendo que es de ahí desde donde se ha de partir, y de ahí he partido yo en mi estética, que lleva el subtítulo, quizás no muy correcto, de la peculiaridad de lo estético. Hubiera sido más exacto decir la posición del principio estético en el marco de las actividades intelectuales del hombre. Ocurre, sin embargo, que las actividades intelectuales del hombre no son, por así decir, entidades anímicas, como se imagina la filosofía universitaria, sino diversas formas de acuerdo con las cuales los hombres organizan aquellas acciones y reacciones del mundo exterior a las que siempre están expuestos, y las organizan de algún modo, con vistas a la defensa y a la edificación de su propia existencia. ¿Cómo es formas en alemán, Manuel? Formas. Gestalten o formen. Aquí vamos a ver en el texto, en el original, mm, maneras. Está empleando la palabra Weise, manera, Diversas maneras de acuerdo con las cuales los hombres se organizan. sí, Aquí no es- formas. En el original no emplea formas, emplea Weise, que es maneras, diversas maneras. Aquí, en cualquier caso, es muy interesante esta anotación que puede pasar inadvertida del hecho del aquilatamiento de disciplinas académicas en las instituciones académicas universitarias. Menciona la psicología como elementos que se puedan estudiar de manera separada del devenir histórico del ser humano, ¿no? Como el texto es tan condensado y está lleno de aserciones con mucho sentido, con mucha profundidad, creo que a mí me llama la atención y creo que simplemente menciono o llamo la atención sobre este asunto. Dice, la psicología como una ciencia particular. Pues bien, yo soy de la opinión de que todas estas cosas son mutables históricamente, siendo el ser y las transformaciones del ser lo fundamental. Sea esto lo que pueda querer significar o desarrolle más adelante, pero lo quiere, digamos, desligar de una concepción de psique humana o antropología o definición de lo que es ser humano que venga determinado de una forma eh, previa o no histórica, ¿no? Me parece que sí, que es cierto, va por ahí. A mí me parece, vaya. O sea, habría incluso distintas psicologías. Si aceptáramos, por ejemplo, que los vygotsianos son la opción más de la psicología como historicidad, es bueno, el ejemplo más sencillo es el de las encuestas hechas por Luria, ¿no? Porque ahí no está la teorización. Uno no llega a intentar hacer una encuesta así sin una gruesa teorización, ¿no? Porque la encuesta lo que viene a decir es que es la historicidad de la praxis concreta la que cambia, o sea, genera la historicidad de la psique concreta, ¿no? O sea, esos pueblos de Centroasia, eh, 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 analfabetos, ¿no? Y donde va a entrar la organización económica nueva del Holhós. En la entrevista, bueno, como ya los debo haber explicado muchas veces, yo
estadística, ¿no? Vaso, gafas, botella, vodka. ¿Qué sobra aquí? No sobra nada. O sea, la situacionalidad no analítica, la incapacidad de analizar, ¿no? Del pensamiento sin práctico de gente que... o pájaro, cuchillo, bala, fusil, pájaro. ¿Qué sobra aquí? No sobra nada para cazar el pájaro. Entonces, los ponen a trabajar en un coljós donde se establece una rudimentaria división técnica del trabajo y empiezan a desarrollar esquemas analíticos. O sea, entonces, distintas psicologías históricas, de distintas formas de organizar el trabajo históricas dentro de una distinta historicidad. Esto sería, vaya, pero pienso que es quizás tirar excesivamente la frase, ¿no? Pero bueno, digamos, porque si no, pues se puede decir, pues estás llevando el agua a tu molino, ¿no? Pero bueno, sí que me parece así, sí que me parece así. Sigo. Aldara, perdona. Lo dejo como una cuestión pendiente. De la frase que ha leído Antonio, a mí hay una que me parece que a mí me deja inquieto. Dice, cuando cito adrede un ejemplo tan brutalmente simple para hacer ver que en nuestra vida se reúnen y ahora una y otra vez formas de ser diversas. A mí me gustaría saber a qué se refiere con eso. Formas de ser. ¿Cuál es la frase? Repítela, por favor, la frase que La te frase que causa. creo que ha comentado Antonio es, cito Ah, adrede un ejemplo tan brutalmente simple, se refiere al del cruce del semáforo y estas cosas, sí, sí, sí. para hacer ver que en nuestra vida, la vida de los seres humanos, se Exacto. reúnen una y otra vez formas de ser diversas, ¿vale? Y que esta interrelación entre esas formas de ser es lo primario. Pues eso, la palabra formas de ser, esas formas de ser, ¿a qué se está refiriendo? Estoy de acuerdo. Yo creo que es un non sequitur respecto del anterior, ¿no? Porque de repente empieza. Formas de ser diversa podría ser, yo pienso, el sentido de esta frase sería: unas veces somos filósofos, otras veces cruzamos la calle, otras veces estamos en la cocina. El mundo de la heterogeneidad de la vida cotidiana nos da múltiples formas de ser, vale. Con múltiples formas de pensar, vale. Todos somos el mismo sujeto, vale. Pero la frase anterior es descolocante, es cierto. O sea, lo de la función cruzar la calle, ¿no? Bueno, pues en todo caso se puede decir, a veces somos peatones que cruzamos calles, ¿vale? A veces somos señores que vamos en coche, ¿vale? A veces nos dejamos atropellar, otras veces vamos a la plaza. Unas, la heterogeneidad de la vida cotidiana, ¿no? O sea, Pero, pero pero, Ahí pero Joaquín, en ese pasaje sí que está empleada la palabra formas. sí, Signs, formas. Gestalts, formen, Signs, formen. formas del ser. Yo, tal y como lo interpreto en la línea de la influencia que sobre él tiene la lectura de Hartmann. Entonces lo interpreto en el sentido de que él está poniendo de manifiesto que en la vida cotidiana, y de lo brutal de su ejemplo, no solo están personas, sino que hay cosas, máquinas, hay coches, hay distintas formas y grados del ser. Y que hay que dar cuenta de eso. Y eso es lo que hace la ontología de Hartmann y lo que él empieza por hacer en su introducción también. Yo lo interpreto de esa manera, de que no hay un modo de ser o una forma del ser, sino que hay muchas, hay una estratificación. Él lo divide en inorgánico, orgánico y social. Hartmann añade uno espiritual, pero en cualquier caso hay una heterogeneidad del ser, que no es una univocidad. Y su ejemplo brutal, pues yo creo que se refiere a que esa es una experiencia de la vida cotidiana. Yo lo interpreto así. En la página siguiente, perdón, ibas tú, ¿no? ¿Salvador? No, por favor. José Sarrión me parece que quería. José, Quería perdón, decir, perdón. pero es una cosa muy tonta, ¿eh?
pero lleváis mucho tiempo con el texto y a lo mejor es muy de andar por casa lo que digo, pero fijaos que yo, así de entrada, más que de la heterogeneidad, lo que me parece o creo que se podría interpretar esta frase es más bien por la idea del ser. Es decir, lo que está haciendo Lucas aquí es reivindicar que efectivamente es necesario hacer una ontología y no solamente un análisis de las formas histórico-sociales de la realidad, ¿no? Y el ejemplo del coche, incluida la broma contra los neopositivistas, que yo creo como Salva que es un poquito burda, un poquito exagerada, efectivamente lo que viene a decir es, cuando a mí me atropella el coche, el problema es que el coche es, por eso me mata. Y no es, digamos, cuando yo voy a Barcelona, no voy a un punto que analíticamente todos consideramos que se llama Barcelona, sino que yo voy a un sitio que yo considero que es Barcelona. Y entonces, en esa argumentación de Lukács de que la ontología es necesaria incluso dentro del marxismo, me parece que aquí precisamente lo que alude con el ejemplo que él mismo reconoce, que es brutalmente simple, es la idea de que el automóvil cuando atropella es un ser. Por lo tanto, tiene carácter de ser. Y por lo tanto, si reconocemos que la realidad es, necesitamos una ontología para abordarla. Me quedo un poco con ese término, vamos. Bueno, y yo iba a añadir solo que creo que en la página siguiente sigue de alguna manera hablando en estos términos cuando habla de las actividades intelectuales del hombre y explica que tienen más que ver con diversas formas de acuerdo con las cuales los hombres organizan su actividad, etcétera, en la vida cotidiana, que no, luego dice, con entidades anímicas. Y creo que, como decía Manuel, esto tiene que ver con la idea de Harman de los complejos, que el ser humano no puede, o la realidad no puede entenderse simplemente a través de una perspectiva o de un ámbito de interpretación particular, sino de su relación con la totalidad, que me parece que es también el interés que tiene la vida cotidiana. Em, este ejemplo de cruzar la calle, pienso que se podría relacionar también con la idea de que en el sentido común nosotros damos por supuesto que las cosas existen, que una casa es una casa y que más allá de lo que vemos existe una realidad con la que me relaciono. Luego se podría discutir si esto es o no es una creación intelectual, etcétera, etcétera, pero la cuestión es que lo damos por supuesto y partir de este sentido común que funciona, que crea el mundo tal y como es y que nos permite reproducir nuestra vida, pues creo que es el fundamento de lo que viene a defender Lukács. Yo apostillar una palabra de Gerard que acabo de decir, eso de que crea el mundo, Lucas no lo diría nunca. Lucas diría que refleja el mundo y todos los marxistas dirían que refleja el mundo. La, Yo no, la yo gran, no soy marxista. la gran diferencia está ahí, está en esa palabra, crear o reflejar. Bueno, pero nos entendemos. Sí, sí, sí. ¿Continúo? Dice, No, Lara, perdón. Manuel, ¿tú crees que un marxista no podría decir nunca que creamos el mundo? Depende de en qué contexto. Cuando creamos un útil que no existe, estamos creando algo, pero el mundo no lo creamos. ¿Quién lo ¿No? crea entonces? ¿Dios? El mundo nos preexiste. Yo no creé a mi madre. En ¿Te todo refieres caso, al universo? ¿Te en refieres todo, en todo caso sería ella la que me creó a mí, pero yo no creé a mi madre. te refieres al universo? Pero el mundo social, el mundo No, humano, el pero es que el mundo... mundo no es solo el social. El mundo es también natural. Vivimos en un entorno natural. Sí, el universo. No. Comemos, defecamos, necesitamos calor, pasamos frío. Es decir, hay un mundo que va más allá de las construcciones sociales. Nosotros creamos cosas, el lenguaje, pero no creamos a los leones, a las piedras. Yo creo que de esto ya hablamos. Me suena que hablamos ya la vez pasada, ¿no? Sí, De pero el marxismo es una teoría sobre la sociedad, sobre la humanidad. No es sobre el universo, eso es cosa de Einstein y eso. No, eso sinceramente no lo entiendo.
que no- O sea, justamente me parecería lo contrario, que el marxismo es una cosa, una teoría sobre los humanos, cómo creamos el mundo los humanos, o que se incardina en una tradición, digamos, de pensamiento de cómo el ser humano crea el mundo en el que vive. pero vamos a ver, Lukács está haciendo o hablando de una ontología. La ontología Ujú. tiene que ver con el ser, El no, ser, no solo el con ser el ser social, el humano, ser social. con el ser en general. Por eso habla de estratos y por eso se remite Bien, a bien, Hartmann. sí, Porque sí, el ser social no se puede entender sin los estratos previos que le sirven de fundamento. de En la, acuerdo. en la medida en que eso es necesario, pues hay que poder decir algo acerca de la naturaleza, que nos preexiste. Pero Pero Manuel, perdón. no solo es que nos preexiste la naturaleza, nos preexiste, ya digo, hasta la propia sociedad nos preexiste. No se puede decir que la creamos, nos preexiste. Nos preexisten las relaciones familiares, y las relaciones sociales, el grado de desarrollo de la sociedad. No elegimos el momento en que nacemos, es decir, nos encontramos con un mundo que es preexistente y que metafóricamente se puede decir que ha creado la humanidad, pero eso no deja de ser una metáfora. Bueno, del mismo modo que quizás Lukács no usaría el término crear para referirse a eso, aunque eso también probablemente sería discutible si lo reduce simplemente a un reflejo, tal y como tú lo dices. em, Quizás sería también cerrar mucho el marxismo. He dicho que yo no soy marxista como una broma. Sería cerrar mucho el marxismo diciendo que no hay autores que tienen una visión de la realidad que escape a la del reflejo. O sea, me parece que eso no es así. Pero bueno, Sí, sí, tampoco voy a discutirlo porque es una no, discusión que ya hemos tenido y que quizás tampoco no, vale la pena llevar más allá. simplemente te doy la razón en eso, por supuesto, y por eso Lukács está en una tradición y critica otra. Eh, y depende de lo que se entienda por reflejo. O sea, la caricatura de reflejo es la palabra que una tradición emplea para referirse a una relación de conocimiento. No significa que el reflejo sea una imagen especular o una fotografía, porque eso ni siquiera tiene sentido, ¿no? Eh, pero que es el concepto preferido por Lukács en toda su estética, en toda su ontología, aparece 1 millón de veces. Ujú. Y es verdad que la creación del mundo por parte de la conciencia sería un rasgo típico por ejemplo, de la filosofía ficteana, ante la que reacciona el materialismo, o de las interpretaciones kantianas que se producían a lo largo del siglo XIX. Es que la misma discusión entre materialismo e idealismo es propia del siglo XIX. Y Ujú. quizás, o sea, ya hay autores que a mediados del siglo XX empiezan a cuestionar que esto sea así. O sea, Joaquín precisamente, Joaquín Miras, el de Barcelona, ha cuestionado que esa noción de la conciencia se tenga que limitar a un papel puramente reproductor intelectualmente, etcétera, etcétera, y lo ha aplicado al marxismo o ha tratado de entenderlo a través de la filosofía de la praxis. Pero creo que no tiene nada que ver una cosa con la otra, que la conciencia tiene un papel creador y activo, eso yo creo que no lo ha discutido nadie. Si alguien lo ha discutido, me lo señaláis, ¿eh? Pero yo no conozco a ningún autor marxista que lo haya discutido. La cuestión no es esa, la cuestión es si quién es el dator formarum, si es la conciencia o es la realidad, ¿no? Si la conciencia es la que decide, por poner el ejemplo que ya discutimos hace un mes, ¿qué diferencia hay entre un león y una piedra? Si es la conciencia la que decide esa diferencia o es la realidad, ¿eh? Ese es el tema. Obviamente la conciencia tiene sus filtros y actúa. A ver, en el marxismo lo que sería entonces a introducir es no leones y piedras, sino artillería, barcos. Ahí vemos a la consciencia produciendo el dato.
No, la diferencia O entre sea, el mundo un humano, barco y un avión, las casas, por los ejemplos aristotélicos, las, las casas y las... O sea, el mundo humano es mundo producido por la conciencia, no solo refleja... O sea, o sea la materialidad del dato ha sido creada. La materialidad del dato ha sido creada en el ser humano, la cultura material humana, vaya. y es que el lenguaje es muy flexible y no nos referimos siempre a lo mismo. Un hombre crea un avión y crea un barco, pero la diferencia entre un barco y un avión no depende de la conciencia. Depende de los materiales, depende de la forma, depende de las funciones. O sea, eh, ¿qué estamos diciendo cuando decimos que la conciencia crea la realidad? ¿A qué nos referimos? Yo lo encuentro una metáfora un poco ambigua. Preferiría decir, las personas hacen los barcos, las personas hacen los aviones, que no que las hace la conciencia. Perdón. El Marx joven nos recuerda que el hombre no solamente hace las cosas, sino que se hace a sí mismo. El ser humano hace su ver, hace su oído, hace su ojo. E incluso es el ser humano el que en su hacer hace la diferencia entre el lobo y el perro, por ejemplo. El perro es producido por el hombre. No son solamente cosas, es el proceso de autocreación. Es la Bueno, identidad sujeto-objeto mediante la de nuevo, praxis, claro. yo creo que eso es una manera metafórica de hablar. El hombre no produce el oído, lo produce un proceso natural de selección en interacción con su entorno natural y con un éxito y un fracaso. No es la conciencia del hombre la que produce el oído. También la diferencia entre el perro y el lobo la tiene muy clara una oveja. No solo el hombre, no es una creación de la conciencia del hombre. Es una metáfora. En la metáfora vamos a estar de acuerdo, Sin el pero hombre, el perro como no existe. metáfora, no como Sin el hombre, literalidad. el perro no existe. ¿Eh? La oveja Sin tiene el muy hombre clara la no eres sino el diferencia perro. entre un perro y un lobo. No es Pero una, que no es un dato de la conciencia del hombre, también lo es de la oveja. sin la acción consciente del ser humano, los perros no existirían. Todos serían lobos. Pues entonces digámoslo así, sin acción consciente, sin acción, sin actuación consciente del ser humano sobre una naturaleza exterior a él, que son animales, que son cosas, que son... Entonces, de acuerdo. Pero decir que es la conciencia del hombre la que crea la diferencia entre perro y lobo, para mí es una metáfora ambigua. Mucho más ambigua que la de la fotocopia la del reflejo. Mucho más ambigua. Lingüísticamente, lo que usamos no son sonidos ni ruidos. Lingüísticamente usamos fonemas. Uno dice, jajaja, bueno, un árabe no oye ni yo. Un árabe, lo podemos ver, ¿no? Cuando los árabes intentan utilizar un sistema de 5 vocales, una vocal no es más que una función de oposición respecto de las otras. Y es una construcción material, ¿eh? O sea, el sonido. A ver, esto es Saussure. Estoy contando Ferdinand de Saussure, ¿eh? La arbitrariedad del signo es que el signo tiene un valor material que surge de la función relacional con los otros signos de su propio nivel. Palabra, lenguaje, o sea, fonema, lexema, todos estos niveles, toda unidad es surgida del sistema, no de la glotología. O sea, y el gran salto del estudio de la lengua es salir de la glotología, ruidos, eh, a entrar a comprenderla. Y evidentemente se usa una materialidad que es el ruido, pero el ruido no dice nada. ¿Mm? Esto sería un ejemplo, digamos, ¿no? Pienso yo, vaya, no. Dejamos aquí la... ¿Sí? Eso es un debate. Claro, sí, ¿Continuamos? no. Disculpad, ¿por qué la parte de arriba se os ve? Veo
Al dar bueno, a los que estáis arriba os veo, bueno, media imagen, vale, bueno, no tiene importancia, disculpa, es la imagen, nada. Vale. Estamos por ejemplo, es sumamente probable que en la actualidad se considere cierto que las maravillosas pinturas paleolíticas encontradas en el sur de Francia y en España fueron propiamente preparaciones mágicas para la caza. Es decir, que estos animales no fueron pintados por razones estéticas, sino porque entonces los hombres tenían la idea de que una fiel reproducción de determinado animal significaba que este animal se podía cazar mejor. Bueno, esto está desestimado. Esto lo pregunté yo en las cuevas de, coño, no, las de Altamira, no, a los intérpretes de las cuevas de Puente Viesgo. Y les dije, esta teoría, me dijo, no, esa teoría hoy en día está desestimada. Bueno, es la de Levi-Bruhl. A ver, Lukács no se la inventa, la toma de un científico. O sea, hay todas las cautelas, ¿no? O sea, está bien hecho. Pero los estudiosos de las pinturas de Altamira, bueno, desestiman esta interpretación. No, no me supieron decir, no me supieron decir. Claro, porque la siguiente es, bueno, entonces, cuál es la génesis, ¿no? De estas pinturas, ¿no? No supieron decir. En tal caso, la pintura es una reacción ante la vida de carácter aún primariamente utilitarista. Y al socializarse en la sociedad, esta tendencia prosigue ininterrumpidamente, de modo que la reproducción inmediata de la vida está ya siempre condicionada. Yo esto no lo entiendo. Yo Esto tampoco. de esta tendencia prosigue ininterrumpida, bueno, al socializarse en la sociedad, bueno, hasta el punto. No entiendo. A mí me pasa como Aldara, yo tampoco tengo clara esta frase. Y lo del carácter anteriormente utilitarista también es una cosa extraña. O sea, pensar que el carácter. Bueno, a ver, entonces cualquier cosa puede ser llamada utilitarismo, ¿no? Que creer que un objeto que tenemos delante no hay que tocarlo porque quema, eh, es un párrafo que es oscuro, es cierto. A ver, todo él. La pintura es una reacción ante la vida de carácter útil. Yo, al contrario, hubiera dicho, la pintura es una reacción no utilitaria, no inmediatista ante la vida, ¿no? Y luego la frase, y al socializarse la sociedad, ¿por qué el desarrollo de la sociedad? Y esta tendencia a proseguir interrumpida, de modo que la reproducción inmediata está siempre condicionada. O sea, ahí hay un salto, ¿no? Sí. Diríamos. Lo del utilitarismo se entiende por su interpretación de que las pinturas rupestres sean en realidad una especie de preparación para la caza. Lo que no comprendo es la segunda parte, ¿no? Es decir, cómo que al socializarse la sociedad la tendencia prosiga ininterrumpidamente. No sé exactamente si se refiere al carácter de la pintura, al carácter utilitario, no entiendo muy Eh, bien eh, la... la frase en alemán está correctamente traducida. La cuestión es, yo creo que hay que no nos la cojamos con papel de fumar ahora Vale, y vale, nos sí. metamos en disquisiciones Ujú. paleoantropológicas. La cuestión es que el hecho de que seamos capaces de reproducir, de pensar en nuestra vida, de pintar, es un símbolo simplemente de que adquirimos conciencia y de que ritualizamos la vida y que por tanto nos hominizamos diferenciándonos y apartándonos del resto de animales y eso nos hace humanos. Que luego puede haber discusiones sobre si la intención era facilitar la caza o era reproducir los sueños de los cromañones, de los primeros cromañones, o era simplemente que tenemos esa capacidad y tenemos un poquito de tiempo libre, porque había que tener un poquito de tiempo libre. O sea, ya entonces tenía que haber un poquito de excedente para que uno dedicase unas cuantas horas, bastantes, ahí en un sitio escondido y incluso de difícil acceso para hacer unas pinturas. Bueno, quiere decir que es un ser ya complejo y que no tiene nada que ver o que se diferencia radicalmente del resto de especies biológicas.
O sea, yo ya me conformo con eso. El resto, que sigan los paleoantropólogos investigando y que digan si tiene una función más para aquí, más para allá, más para el otro, más para lo que fuera. Tenemos esa capacidad que no tienen el resto de especies biológicas. Dice, ahora quisiera Aldana, decir... bueno, Di, Salvador. es que no sé si te ayuda, es que tú preguntabas qué significa esa frase, ¿no? Entonces, tal como yo la entiendo, pero es una lectura absolutamente superficial y no profunda, ¿no? Yo lo que creo que decir, la primera parte es lo que creo que ha dicho José. En tal caso, la pintura es una reacción ante la vida de carácter aún primariamente utilitarista, utilitarista en el sentido de que es útil para luego pues, cazar con más efectividad. Y luego dice, y al socializarse en la sociedad, que yo entiendo esa frase como haciéndonos más sociales, esa tendencia a usar el arte como método para ser más eficaces en la caza o en lo que sea, prosiguen interrumpidamente, eso es una conjetura que él establece, de modo que la reproducción inmediata de la vida, yo creo que se refiere a pinturas o actividades parecidas, siempre está condicionada por ser útil para la actividad posterior. El hecho es que el arte, desde que empieza, no desaparece y nos acompaña hasta la actualidad. Sí, Y que con ese enfoque, me parece. Bueno, Aldana, soy y que consciente de que no te he aclarado casi nada, pero me esforzaré en decirlo mejor. es una actividad humana y que en aquellos entonces podía significar X y hoy en el siglo XVII significaba X y hoy significa Y, pero es una actividad humana, exclusiva y específicamente humana, con los significados que cada uno en su momento pudiera querer atribuirle. Vete tú a meterte en la mente del de la cueva de Altamira. Vale, gracias. Dice, ahora quisiera decir otra cosa muy sencilla. Usted va a una tienda y se compra una corbata o 6 pañuelos de bolsillo. Si ahora se imagina el proceso necesario para que usted y los pañuelos se encuentren en el mercado, es posible que surja como el resultado un cuadro muy movido y muy complicado. Y yo creo que tales procesos no deben ser excluidos de la comprensión de la realidad. Este es el primer punto que yo mencionaría aquí. El segundo punto... Un segundo. Sí, yo estoy de acuerdo, sí, pero me parece que soy, es decir, eso no nos ha aportado nada nuevo, me refiero que la sociología o muchas otras disciplinas, todo ese tipo de cuestiones lo estudian, ¿no? Es decir, me refiero que sí, que de acuerdo, pero Bueno, nadie ha claro. puesto en cuestión Salvador, la es que conveniencia aquí de esas cosas, ¿no? Me la parece, palabra, a vamos. lo mejor la palabra que yo creo No que es está ningún mal saber ontológico, ¿no? Digo yo, me parece. lo que me parece es que está mal utilizada la frase él está diciendo, en la vida cotidiana, usted se compra unos pañuelos, esos han traído un coche, lo otro los trajo un camión, luego usted ha ido a la tienda. Hay una heterogeneidad de acciones juntas, y ese complejo de heterogéneo no puede ser estudiado por una sola ciencia. Hay muchas ciencias, entonces dice, bueno, pues hay que tener en cuenta que el carácter real, material, ontológico, si se quiere, de esa heterogeneidad que parceladamente puede ser estudiada por muchas ciencias, pero no podemos perder el carácter de totalidad de la heterogeneidad en acción. Es eso de que es todo muy movido. Yo lo interpreto así, ¿eh? Porque claro, los procesos, un proceso productivo no es lo que estudia la economía. La economía no estudia los procesos de producción. Eso es un proceso, ¿no? Los procesos de la lucha, del combate, no los estudia el ejército. O sea, yo creo que aquí proceso se refiere a esa múltiple unidad de acciones muy diversas que sin embargo están unidas de verdad, sintéticamente en el hacer de cada uno, pero que esto no tiene ciencia única posible que lo estudie. Y es supongo, digo yo, es un decir, ¿ve usted cómo la ontología a partir de la vida cotidiana es necesaria? Porque bla, bla, bla. O sea, que puede ser aceptado, no puede ser, o puede no ser aceptado. Pero yo creo que va por aquí. Y es cierto que está floja la frase, ¿no? Ese es el primer punto que yo mencionaría. Pero, Aldana, en todo caso, para quedarme tranquilo, a mí me parece que la pregunta en concreto que hace Lukács, yo creo que tiene una respuesta. La economía explica eso, desde mi punto de vista.
un proceso, bueno, interpretar. Un economista lo explicaría, o una persona con formación económica lo explicaría. La explicación no es del No, todo satisfactoria. Bueno, no, casi no, nunca hacemos explicaciones satisfactorias, ¿no? Pero yo no, no, creo no, que no. se explica con saberes El, económicos y sociológicos. Me parece, ¿no? no, el proceso necesario para que usted y los pañuelos se encuentren en el mercado. No es solamente un proceso económico. Exacto. Es, primero, el individuo tiene que tener la idea de que es un proceso de socialización, de que necesita pañuelos, Y saber lo de que que es es un un pañuelo. pañuelo, de saber que es un pañuelo. Los pañuelos concretos que han llegado al mercado han llegado por motivos económicos, pero no solamente por motivos económicos. A lo mejor los pañuelos que encuentran en el mercado, el resultado que antes hubieran sido unos pañuelos chinos, pues ahora son unos pañuelos eh, turcos como consecuencia de las nuevas barreras proteccionistas que no son necesariamente económicas, pueden ser políticas. Es decir, hay elementos de todo tipo en la construcción de cada uno de los movimientos que hace cada individuo en su vida cotidiana. Hasta el hecho de abrir la puerta. Tenemos que tener la idea de puerta. La puerta tiene que estar ahí. ¿Cómo ha llegado la puerta ahí? La puerta que tengo que abrir para salir de la habitación. No es solamente un proceso económico. ¿eh? Y tampoco es un acto volitivo exclusivamente. Es un complejo, ¿eh?, de trabajos pasados, de prácticas políticas, de ideología, que se traduce en el hecho de que yo puedo y decido abrir una puerta, porque está ahí la puerta. O decido comprar unos pañuelos porque sé lo que es un pañuelo, sé para lo que lo necesito y lo encuentro en el mercado. No está hablando del proceso de producción de los pañuelos, ni de construcción del mercado capitalista, de la mercancía y todo eso. Está hablando de algo mucho más complejo. Bueno, habiendo señalado, Joaquín, usted y los pañuelos, de alguna manera también se incluye una cierta, bueno, la particularidad de todas las situaciones, ¿no? O sea, se puede entender el proceso, pero exactamente. O sea, la particularidad de las situaciones, que es lo que al final se da en la vida cotidiana de ir a comprar el pañuelo, incluye el proceso económico, pero tantas otras cosas y en particular la que está sucediendo. A ver, yo hay una cosa que aborrezco y es citar autoridades, pero esto es lo que quiere decir Lenin con el análisis concreto de la situación concreta. La situación concreta, no, ya puedes estudiar todas las ciencias en la situación concreta, aquí te quiero ver, ¿no? Eh, este sería el En mi asunto. opinión, sin ir al ejemplo de la puerta, al ejemplo de los pañuelos, yo creo que con saberes económicos, no hablo de ciencia económica, con saberes económicos, saberes sociológicos, y luego la formación que nos dan las familias y los amigos, yo creo que ya es suficiente para dar una explicación, no digo definitiva, no digo completa, de esa situación. Pero Creo es yo. que eso es muchísimo. O Sí, sea, la sí, lo digo, ¿no? explicación, Sí, sí, hay sí, sí. muchísimas cosas ahí. Tengo la sensación, si me permitís, de que aquí hay una preocupación muy típica de Lukács, que yo creo que rima con historia y conciencia de clase. Porque en el fondo me parece que detrás de estos dos argumentos, el de las corbatas y el del segundo punto de las ciencias, en el fondo yo creo que lo que rezuma es la crítica a la fragmentariedad y y la incomunicabilidad de las ciencias que está en las antinomias del pensamiento burgués en historia y conciencia de clase. Me da la impresión de que esto es como una especie de constante, ¿no? En Lukács. Las totalidades concretas, sí. Ujú, ujú, Pero, ujú. pero Lo de digamos, afirmar que hay algo más allá, digamos, común a las distintas ciencias y tal, me parece un tópico que viene como desde historia y conciencia de clase, ¿no? Que está como ahí presente. O esa impresión me da. O sea, de cada cosa como abstracción general hay ciencia, pero no es ciencia de particularibus. Esta es una tradición, es que es aristotélica, ¿no? O sea, la frase de los Sí, particulares, cuando intentas decir, bueno, y el resto diferencial, una vez has sumado todo lo que te dan las ciencias, y ese resto diferencial singular,
que es la que, digamos que el buen revolucionario o el buen político tiene que ser capaz de aferrar, ¿no? Porque claro, las ciencias te dejan en la laguna de puñetas y porque en noviembre o de octubre del 17 se insurrecciona la masa campesina rusa maltratada y no se insurrecciona la masa campesina francesa, peor tratada todavía en las trincheras por los oficiales franceses, según cuentan los historiadores, yo aquí no, que la propia masa campesina rusa por sus oficiales. Esto claro, o sea, son esas cosas, ¿no? O sea, para hablar de, bueno, llevándolo, intentando verle el vislumbre de fondo a la frase que todos conocemos de esta que dije, ¿no? De Lenin, ¿no? Que ya digo, yo no voy a usar a Lenin, no pretendo usar a Lenin como agua para exorcizar argumentos contrarios, ¿no? O sea, no es este mi. Pero vaya, me parece que aquí sí que es importante Lenin. Pero si Bueno, me permitís la broma, bueno, una puntualización. Sin salirme de la ciencia estándar o la ciencia académica, yo creo que los científicos son muy conscientes de que sus visiones, sus conocimientos, o sus miradas o sus teorías son parciales y que entre ellos mismos hay teorías en torno a pues, juntar conocimientos, no sé, que eso viene de muy antiguo, es decir, me refiero que eso no es de ahora, hace, no sé, 60, 70 o 80 años, ¿no? Es decir, juntar conocimientos, interrelacionarlos y dar una visión más compleja. Pero luego, en segundo lugar, si me permitís la broma, es que a mí me parece que a veces exigimos al conocimiento mucho más de lo que es el conocimiento. Es decir, no sé, el conocimiento humano da para lo que da, ¿no? Y a veces, digamos, me da la sensación de que aspiramos a un conocimiento perfecto, no sé, omnisciente, no sé, bueno, no sé qué palabra utilizar, ¿no? Pero perfecto de las situaciones o de los objetos de estudio, ¿no? Y a lo mejor, no sé, el conocimiento humano pues es más limitado, ¿no? Da para visiones no es el parciales, caso de visiones Lucas, ¿eh? revisables, cosas, digamos, para tirar adelante más o menos. Es decir, no sé, y a lo mejor esa explicación no es del todo convincente, pero es parcialmente convincente, ¿no? Que a veces podemos caer en utopías no geológicas, ¿no? El conocimiento humano da para lo que da, ¿no? No, A, no. a mí eso, Yo, Salvador, perdona Joaquín, me encaja, y por favor, no lo digo esto por llevar el agua a mi molino ahora, me encaja perfectamente con el asunto de la praxeología. Es decir, efectivamente, el ser humano, la colectividad humana, eh, que no toda, que solo una pequeña parte de ella tiene acceso al conocimiento científico más elevado, no tiene más remedio que guiarse en su vida por su experiencia limitada, práctica, social, vecinal, colectiva, comunitaria, de pueblo, etcétera. Es decir, que eso que tú dices creo que tiene un sentido absolutamente, no solo pleno, no es que tenga mucho sentido, es que tiene todo el sentido para explicar lo que ocurre en la humanidad y cómo se mueve la humanidad y cómo funciona la humanidad. A mí me parecería que lo que decía Salvador con respecto a que la economía lo explica todo, yo casi diría que es casi lo contrario, es decir, y eso ya Polanyi ya pienso que ya planteaba esta crítica. Precisamente la economía explica poco, es decir, poco podría tener que decir, por ejemplo, del ámbito de cómo nos comportamos, por qué producimos, por qué consumimos de esa manera. Es decir, explica mucho más la filosofía, la antropología, que la propia economía, este hecho en concreto, que es lo que decía Aldara, ¿no? En el tema particular, de por qué me compro este pañuelo, qué hay detrás de por qué yo me compro un pañuelo, ¿no? Es decir, de hecho, la economía es muy reciente y antes ha habido vida. Es decir, a mí me parece que la economía incluso de una manera vulgar, no abarca, no suele abarcar nunca, ya no digo ni el aspecto energético, que lo dejan de lado, sino ya el aspecto cultural. Está, es decir, obviamente ha habido un cambio de cultura con el capitalismo y nos ha dejado como estamos. Pero eso, que no sé si me explico. Pepe, sí, Pepe tal vez me haya explicado mal, pero en todo caso tienes toda la razón. Es decir, si yo he dicho, creo que me he rectificado luego, ¿no? Yo me refería que el ejemplo de los pañuelos
se podía explicar en términos económicos. Luego ha habido compañeros que me han dicho que no, la cosa no era tan sencilla, y he rectificado y he dicho, no sé, conocimientos económicos, sociológicos y tal. Pero en todo caso tienes razón. Si he dicho esa tontería, pues lo siento, disculpa. A ver, Salvador, no, aquí hablamos de Lucas, no te preocupes, de su estábamos hablando de lo que piensa Lucas. Tú has expresado, Lucas nos va a decir que la ciencia todavía nos abre más ignorancias. Luego dice, cuanto más sabemos de lo que no sabemos. O sea, él tiene pues, bueno, pero estamos hablando de Lucas, ¿no? Y tú has expresado has enunciado una opinión sobre lo que piensa Lucas, es válida, o sea, no es. Está bien, no pasa, está bien. Luego ha habido otras, has dicho otra. Ah, no, Lucas piensa, es cierto, y no es no es una tontería. Entonces, todos este soltar que estamos haciendo aquí, corre- correríamos el riesgo de callarnos porque estamos siempre al borde de. Estamos en Bueno, en fin, lo dejo. Pararlo de tonterías. Pues vamos al segundo punto. El segundo punto es de orden metodológico, el cual nos lleva, en cierto sentido, mucho más lejos todavía. La ciencia desarrollada tiende a abarcar toda forma, toda modalidad aparencial de la vida en las formas supremas de su objetivación, creyendo que con ello se proporciona el mejor análisis posible. Piense usted en la teoría del conocimiento kantiana, que por un lado parte de la matemática de la época y de la física newtoniana para fundamentar el conocimiento, y por otro lado toma a la resolución moral superdesarrollada como fundamento de lo práctico. Yo creo que es imposible descender de esta forma superior hasta la forma más inferior. Desde la forma newtoniana del análisis, desde la física newtoniana, es imposible llegar a las nociones de que se ha servido un cazador prehistórico para establecer, en virtud de determinados ruidos, si lo que se acerca es un ciervo o un corzo. Por el contrario, si parto del imperativo categórico, tampoco entenderé las simples acciones prácticas del hombre en la vida cotidiana. En consecuencia, estimo que el camino a seguir, y con ello estamos de lleno ya en el terreno de los problemas ontológicos, es un problema genético. Es decir, tenemos que tratar de estudiar y comprender las circunstancias en sus formas aparienciales iniciales y las condiciones bajo las cuales pueden estas formas aparienciales hacerse cada vez más complicadas y inmediatas. Naturalmente, esto no halaga los oídos de los científicos, porque, refiriéndonos al hecho de la ciencia, ¿de dónde ha surgido el hecho de la ciencia? En toda aserción teleológica, como lo es el trabajo, existe un momento en el que la persona que trabaja, aunque sea un hombre de la edad de piedra, reflexiona acerca de si el instrumento que emplea es adecuado o no para la intención que él tiene. Si me remonto a los tiempos anteriores a la producción de instrumentos de trabajo y pienso en la época en que el hombre primitivo se limitaba a recoger piedras con vistas a cumplir determinadas funciones, no me cuesta ningún esfuerzo imaginármelo examinando dos piedras y diciendo, es indiferente que lo formulase como yo lo estoy formulando ahora o no. Esta piedra es adecuada para cortar una rama y esta otra no lo es. Con esta elección de la piedra primitiva comienza la ciencia. Ahora bien, la ciencia se ha ido desarrollando hasta constituir un sistema de mediación autónomo, en el que los caminos que llevan hasta las últimas decisiones prácticas son extraordinariamente largos, como podemos observar hoy día en todas las fábricas. Y yo creo que es mucho más seguro iniciar el camino de la génesis de la ciencia con la recolección de piedras en el primer trabajo y terminarlo por la ciencia, en lugar de comenzar por la alta matemática e intentar retroceder hasta la recogida de las piedras. Esto significa que cuando intento comprender los fenómenos con un sentido genético, entonces se torna completamente ineludible el camino ontológico. De lo que se trata es de seleccionar, dentro de las innumerables casualidades que acompañan a la génesis de todo fenómeno, los momentos típicos, necesarios para el proceso mismo. Ello sería, pues, en cierto modo, la justificación de que yo considere al planteamiento ontológico como lo esencial, jugando un papel secundario, desde el punto de vista ontológico,
las fronteras precisas que se trazan entre las diversas ciencias. Y ahora retorno a mi ejemplo Yo aquí, anterior. si en lugar de la ciencia hubiera cogido la moral, yo creo que es bastante claro. El comportamiento moral de la gente surge de la génesis entre la interrelación de las personas en la familia y se aprende así, desde la cotidianidad. En el momento que nos ponemos a reflexionar sobre la moral, eso es filosofía. Y entonces viene la moral kantiana, la otra, la otra, la otra. De hecho, nadie se comporta moralmente por, eh, por opción kantiana. O sea, ni por opción aristotélica, aunque creo que el aristotelismo define mucho mejor la moral porque es una moral situada, ¿no? O sea, pero la gente no se comporta moralmente, y eso es el plano ontológico, eh, por, porque desde el plano, digamos, científico de la moral, que es filosofía, no es ciencia, se oriente, ¿no? O sea, uno no estudia a Santo Tomás o a Aristóteles para saber qué le tiene que decir al vecino. En todo caso, Aristóteles o Santo Tomás han reflexionado a partir de cómo se comporta la gente moral y dicen, bueno, las relaciones morales, ¿no? Son esas, ¿no? O sea, de hecho, si lo viéramos al revés, visto al revés, resultaría que la persona más moral es el filósofo moralista, cuando puede ser un chorizo, a lo mejor, o, o no. Y no la persona que atiende a su familia honestamente, etcétera. Yo creo que aquí, al ver este doble estatuto de formas de pensamiento, pero uno es el pensamiento que de verdad te dice, bueno, pues yo a esta persona la voy a ayudar, y otra es el pensamiento de cuándo se debe ayudar teóricamente a las personas. Hay primero, es que llega a haber hasta dos estatutos epistemológicos distintos. Uno es el lenguaje-pensamiento, con el que tú orientas, cultural, con el que tú orientas tu hacer, y el otro es el libro de filosofía moral. Aquí yo creo que no es que sea inútil, o sea, la reflexión sobre moral, ¿no? Pero la acción no se desarrolla desde el ir a la universidad. Hasta la universidad, no hasta los 7 años que uno tiene uso de razón, que era una teoría moral, ¿no? La escolástica de la Iglesia Católica. A los 7 años, los 9 años, el niño tiene uso de razón. Sino, hay que ir a la universidad para saber comportarse moralmente. No, la gente se comporta moralmente sin ir a la universidad a estudiar moral. O sea, hay una moral material, real, cotidiana, de intervención en la acción. Y luego están los estudios. Yo creo que aquí puede quedar más claro, creo, lo que quiere decir aquí. Entonces veamos cómo actúa la gente. Veamos también es una opción ya teorética, ¿eh? Veamos cómo se comporta la gente en su vida cotidiana sobre acción moral. Ya digo, ya es una opción teórica, ¿eh? Ese veamos qué, es un saber segundo. Pero la moral como saber segundo, no es llamada filosofía, no excluye que de verdad hay una moral real, la que la gente practica. Y este mundo es bastante vivible porque la gente es bastante buena. Si siendo como es un mundo de capitalismo, la gente no fuera bastante buena, sin necesidad de haber leído a Aristóteles, en fin, bueno, ahora estoy siendo blandengue. O sea que hay una moral real que se practica y hay unos estudios de la moral. Y no podemos confundir los planos. Y esto él lo intenta llevar también a la ciencia. Hay estudios de la ciencia. Claro, inmediatamente pensamos, pero si el mundo está mediado en la vida cotidiana por las tecnologías. Bueno, él está yendo a que la vida cotidiana es más que las acciones de las tecnologías procedentes y sus consecuencias de las tecnologías procedentes y derivadas de las ciencias, ¿no? Pienso yo que este es el asunto que hay aquí. Que vuelve a ser una... Vean ustedes cómo la ontología, entendida como reflexión sobre el pensamiento heterogéneo de la vida cotidiana, tiene sentido. O sea, viene a ser defensa, creo que es la que está haciendo aquí. Si fuera esto, sería seguir... si esta sería seguir con a- él corroborando su propia posición, no otra cosa, ¿no? Con independencia de que nos parezca bien o correcto o incorrecto, ¿no? En todo caso, a mí me ha sorprendido
cómo Lukács explica el origen de la ciencia. Si es lo que se refiere al origen del conocimiento cotidiano empírico, nada digo y puede ser una conjetura razonable. Pero si ahí ciencia tiene el sentido, el significado que nosotros damos a la palabra ciencia, pues en lo que yo sé, el origen de la ciencia, de nuestra ciencia, no es ese, ¿no? Que cuando hablamos del origen de la ciencia pensamos en los griegos y pensamos básicamente en la matemática, en la geometría y en la medicina. Yo de la medicina clásica sé muy poco, de la matemática griega un poco más. Y entonces a mí me parece que ese no es el origen de la geometría científica, digámoslo así, ¿no? Pero El bueno, origen de la ciencia está en la suspensión del antropomorfismo. Y que además se lo debo a él mismo. El camino de la intentio oblicua frente a la intentio recta, esto está en la estética, ¿no? O sea, si nosotros decimos, esta piedra sirve para cortar mejor, seguimos en una situación sin práctica, situacional, antropomórfica, real, porque el antropomorfismo no nos tiene por qué aportar malas informaciones. Tengo sed, es un antropomorfismo, y vaya, o el agua moja. Y la ciencia empieza cuando se empieza a suspender estos antropomorfismos, claro. Y es una mala explicación de la génesis de la ciencia. Sí. Pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es una tesis central de Lukács. Está en su estética. La tesis central es que, por un lado, él está siempre y permanentemente interesado en señalar la continuidad que hay entre, llamémosle, el sentido común o el sentido práctico de la vida cotidiana, la apropiación estética de la realidad, la apropiación científica de la realidad y, finalmente, la filosófica o racional. Ese es un pensamiento central en Lukács, maduro, lo repite 101 vez en la estética, que eso es una continuidad. Por eso insiste en el aspecto genético, porque él dice o dirá más tarde que lo que nosotros vemos ahora está velado por la división social del trabajo, pero que en origen él está refiriéndose al origen. El origen de la actitud estética, de la actitud científica y de la actitud filosófica, en el origen él dice que es común y que es un desarrollo del sentido práctico de la cotidianidad. Por eso se refiere al método genético como el único que puede destacar esta comunidad ontológica. Si no utilizásemos el método genético y nos plantásemos hoy, ese hecho no lo veríamos, es su tesis. A mí me parece que es razonable y defendible, porque el origen de la matemática también es práctico, es la agrimensura, son las inundaciones del Nilo, en fin, todas estas cosas que sabemos, ¿no? Desde ese punto de vista, y es una racionalidad no diferente de la del sentido común. Eso es su tesis central en origen, y por eso dice que la aproximación genética es la que puede revelar el carácter ontológico de determinados problemas. Eso es tal y como yo lo leo, ¿eh? Pero Manuel, en el caso, digamos, de la matemática o de la geometría clásica, ¿no? Admitiendo el origen, si quieres práctico, no sé cómo llamarlo, de esos conocimientos, admitiendo eso, yo creo que hay un salto, ¿no? Que entre eso y los elementos Y euclides él hay un no lo salto, ¿no? niega, él no lo Entonces, niega. digamos, Él lo llama, como ha recordado Joaquín hace un momento, la desantropon. Morfización. Exacto, ¿no? Bueno, él señala eso y señala que ahí se produce una bifurcación entre el arte y la ciencia, por ejemplo. Pero él en lo que está interesado en señalar es en la comunidad troncal genética de esas actitudes del arte. Es decir, yo creo que Lucas mantiene una cruzada por lo menos desde los años 30, contra el irracionalismo, porque él considera que eso da lugar intelectualmente a la adhesión al fascismo en los años 30 de la crème de la intelectualidad europea, o por lo menos de una buena parte de ella, y desde luego
de una gran parte de ella en alemán. Y él está preocupado en señalar que la racionalidad y la filosofía y la ciencia no son algo superimpuesto a la vida cotidiana, sino un desarrollo de ellas, una especialización. Y su ataque va en contra de la tesis de que pueden existir otras formas de comunión colectiva que no estén basadas en eso, sino que estén basadas, por ejemplo, en la intuición personal o en la creencia personal. Y en todos sus escritos maduros está interesado y señala de continuo ese origen común, ese tronco común, que por supuesto luego se especializan. Pero lo que a él le interesa señalar es que ontológicamente todos responden a una problemática que es una problemática que está en la raíz de la actividad práctica pues desde el hombre de las cavernas con las piedras. Yo creo que esa es la tesis y cómo él la quiere transmitir. Lo que pasa es que esto son unas conversaciones. Aquí en estas conversaciones, en los que hayáis leído la ontología, reconoceréis que está condensado muchas de las tesis que dicen la ontología y que aquí condensadas y además traducidas, la traducción es realmente el alemán es farragoso, el alemán filosófico aún lo es más, y el alemán filosófico traducido no te quiero ni contar. Hay frases que son ininteligibles, pero son condensaciones de lo que él desarrolla tanto en la estética como en la ontología. Y yo las interpreto así, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo las interpreto en ese libro. Eso es una constante en todos sus escritos. Empezando por, él tiene un par de escritos muy voluminosos, primero en los años 30, en los años 40, en contra de una crítica cultural del fascismo, de su época, del nazismo especialmente. Luego viene la destrucción de la razón en el 54. Y bueno, esa grosería, esa tosquedad con la que él descalifica o mete en el mismo saco a veces el neopositivismo, todo eso tiene la misma raíz, todo eso tiene la misma intencionalidad. Y es la defensa, como decía un título de un libro famoso de los años 80 o 70, la defensa de la razón, en favor de la razón, de Muguerza. Y para él la razón, igual que para Hartmann, es la intención recta. Por lo tanto, el referirse a las cosas, el no pensar que hay un divorcio entre la filosofía y la vida cotidiana o la ciencia y la vida cotidiana, sino que al contrario, son destilados producto de la división del trabajo, pero son destilados de una actitud comunal y que se revela como tal justamente cuando uno considera sus orígenes. Hay una cosa que no me queda claro a mí en este paso. Estoy de acuerdo con lo que plantea Manuel. Ahora bien, ¿por qué identificar pensamiento cotidiano con ontología? Esta es una crítica que formula Sacristán en algún momento aludiendo a este párrafo, ¿no? Es decir, si el planteamiento de Lukács es tenemos que reconstruir la cultura en torno al método genético y esto significa ir al pensamiento cotidiano, correcto. De hecho, Sacristán considera que aquí hay un acercamiento a Gramsci, ¿no? En el Lukács maduro, que es lo que provoca que le interese muchísimo el último Lukács, ¿no? Sin embargo, ¿por qué llamar a esto ontología? Y esto es algo que yo no tengo claro. Por la vía de Hartmann, porque Hartmann es el que reivindica la intentio recta, que es medirse de continuo con las cosas tales como las vive y las siente y las siente preocupación y las practica la vida cotidiana.
llámalo realismo ingenuo si quieres. Eh, De hecho, se le ha acusado de eso, tanto a Hartmann como a Lukács como a otros. Pero eso dicho así, José, porque la revolución y los cambios sociales las hacen las grandes masas y las grandes masas se basan en el pensamiento cotidiano y se basan en el pensamiento práctico y en la experiencia inmediata, en la experiencia de vida inmediata. sí, sí, Dicho muy sí. resumidamente y en 2 frases. No, no, Y sin duda. esto está por encima de cualquier otra consideración de carácter teórico revolucionario. No, no, sí, yo de esto no tengo duda, ¿no? Es decir, pero afirmar que lo que tenemos que estudiar es cómo la realidad aparece representada en la vida cotidiana, digamos, eso es un rasgo común a lo que Lucas llama ontología, a lo que Husserl llamaría una fenomenología o a miles de cosas, ¿no? Entonces, esa adscripción exacta a llamar a esto ontología es lo que me descoloca. Decir, creo que hay que si lo que se quiere es llamar vida cotidiana, pues se puede llamar simplemente con ese nombre, ¿no? Pero vamos, lo cual no quita en absoluto todo lo demás que se dice, que es cierto, vamos. No, pero él lo llama ontología porque él aborda esa problemática que en efecto se puede abordar desde muchos puntos de vista, fenomenológico. Él lo aborda desde el punto de vista que él llama ontológico, es decir, a través de una serie de categorías que, por ejemplo, la teleología, Mm. en fin, el listado de categorías de Hartmann simplificado. Entonces, es por ello por lo que él dice que eso es una ontología y no una mera sociología, pongamos por caso. No, pues desde luego es una reelaboración muy creativa, digamos, del concepto de ontología. O Es porque decir, se incardina pues, o porque se incardina en una tradición filosófica milenaria. mm, ujú, ujú. Sí, sí, pero vamos, que como concepción No de ontología. rupturista, no rupturista, y considera el marxismo parte de una tradición filosófica bimilenaria. Sí, sí, no, sin duda. Pero vamos, que decir que como uso el término ontología parece aparentemente que no tiene mucho que ver con lo que ha significado tradicionalmente el término, ¿no? Es decir, si lo que queremos es designar pensamiento de la vida cotidiana, pues hombre, poco tiene que ver eso con lo que sería una ontología aristotélica, etcétera, ¿no? Como se ha entendido que era esa región del pensamiento filosófico. Por eso me descuadra un poco ese uso de ese término tan concreto, ¿no? Tan particularmente concreto. Pero no está tan separada. Por ejemplo, él en la ontología discute el problema de la casualidad y del determinismo, es decir, el Ujú, concepto de posibilidad, que es ujú, aristotélico. ujú, Él está enfocando los problemas del ser social con un instrumentario que es tradicional, que proviene en última instancia de Aristóteles, pasando por Hegel y Hartmann. ujú. Hartmann Sí. Ujú, provoca en él una revisión de Hegel importante. ujú. Sí, 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 sí. No entiendo lo que quieres decir, ¿eh? Lo que pasa es eso, es decir, tan ontológica es una reflexión que afirme la primacía de la vida cotidiana que una afirmación que no la sostenga. Es decir, porque al final ontología es reflexión sobre el ser y sobre aquellos aspectos que, digamos, trasciendan lo que sea meramente interpretación, es decir, aquello que se refiera efectivamente al ser en sí mismo, digamos, ¿no? Con lo cual, pues decir que nuestra apuesta por el pensamiento cotidiano nos lleva a argumentar la necesidad de hacer ontología, no acabo de ver el argumento. Otra cosa es que dijéramos, la ontología que yo defiendo es una ontología del pensamiento cotidiano. Entonces sí, Y yo es que creo que es esa segunda, ¿qué es eso, no? ¿Qué es eso? para mí esa segunda variante, ¿no? Es esto, ¿verdad? Ujú. Para, Pero claro, dice, lo que dice aquí no es, o yo no entiendo que sea eso, pero dice, hay que intentar comprender los fenómenos con sentido genético, es decir, vida cotidiana, de lo que se trata es de seleccionar causalidades, génesis de todo fenómeno, tal, y ello sería la justificación de que yo considere el planteamiento ontológico como lo esencial. Es decir, es la afirmación de la importancia del punto de vista cotidiano genético lo que justifica que yo haga una ontología. Y yo creo que sería al revés, decir, no, pero a lo mejor es que no debes de identificar así mm, de manera total cotidiano genético. Yo creo ujú, que para el genético
significa genético, es decir, en la génesis. Y la cotidianidad actual está muy alejada de la génesis. Cuando él dice genético, no siempre es cotidiano, es genético, es génesis. A ver, yo creo que dice Es ontogenético y originario. no solo filogenético, sino que también la vida cotidiana es el sitio donde salen las sorpresas nuevas de la praxis emergente nueva. O sea, es ontogenético y filogenético. No solamente es la génesis de la edad de piedra, a pesar de sus ejemplos, sino que lo que causa sorpresas es el cambio de la gente en su vivir cotidiano, que cada generación somos distintas. Y no se sabe por qué. Bueno, a posteriori, claro, ¿no? Yo creo que, o sea, la vida cotidiana y el pensamiento de la vida cotidiana, porque a él le interesa el pensamiento de la vida cotidiana, es el lugar donde, a partir de las experiencias, se generan acciones y las revoluciones salen de ahí, de que alguna vez un acuerdo multitudinario emergente genera un proceso emergente. Bueno, las ciencias no pueden ser porque las ciencias explican esos procesos, no los inventan. Si una ciencia inventara un proceso, diríamos que es una superchería. La ciencia, en todo caso, explicará un proceso revolucionario generado desde los mundos de vida, desde los microfundamentos humanos, desde la vida cotidiana. Yo pienso, que esto que, bueno, es imprescindible para entender luego la democratización de la vida cotidiana, ¿no? Que es pensar que eso puede dar emergencia en mundos emergentes nuevos, la vida cotidiana, organizada, microfundamentadamente, capilarmente. Eso puede generar acción, pensamiento, acción nuevo, que genere antropología nueva en fin. Más adelante también, en la página 26, responderá más precisamente a esta pregunta que ahora está como comentando en distintos aspectos. Y dice, em, dice que solemos usar la bella palabra ontología, y hasta yo mismo acostumbro a hacerlo, pese a que lo que en rigor habría de decirse es que se descubre la manera de ser que da lugar al movimiento de los complejos que va a comentar. Entonces dice, no existe el ser en sentido estricto, y el ser que solemos designar con el nombre de ser cotidiano es una fijación determinada y sumamente relativa de complejos dentro de un proceso histórico. Yo diría que también lo que le interesa a Lukács un poco en el sentido de la democratización de la realidad, de la que hablaba Joaquín, o de la apropiación de la realidad por parte del ser humano democráticamente, va en esta comprensión de la vida cotidiana como uno de los polos fundamentales de la creación histórica o de la autocreación del ser humano. O sea, no entenderlo de manera aislada, sino en una relación, bueno, voy a decir, dialéctica, em, em, o sea, que realmente tiene un peso en el sentido de la realidad y en el proceso de formación de la realidad, aunque a Manuel quizás no le guste esto que digo, o de la manera como lo digo. Me encanta todo lo que has dicho, me encanta. Si estuviéramos de No veo acuerdo ninguna contradicción con lo que yo decía. si estuviéramos de acuerdo en esto, en que Lukács sostiene esta idea, estaríamos, con independencia que la compartamos o no, estaríamos ante un giro copernicano en lo que se entiende por política. Ya lo veremos. ¿Cómo se sitúa entonces la teoría? ¿Cómo se sitúan entonces las instancias organizativas de mediación? Pero todo eso no está aquí aún, ¿eh? No, Yo creo no, que en estas No, frases eso no es. no, No yo lo está decía aún. porque, claro, como Está. es muy denso el texto y va poniendo muchos ejemplos, pero más adelante vuelve sobre ello. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y lleva razón, Gerard, que lo que dice en la página 26 explica mucho, sí, llevas razón. Sí, sí. Ujú, correcto. Ujú. Sí, además cuando dice no existe el ser en sentido estricto, tal, 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 sino en un proceso histórico, esto es clarísimo. Claro, sí, sí, sí. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Estamos en y ahora el retorno, ¿verdad? ¿Perdón? Al final.
al final Eso de es. la página 19, ¿no? Eso es. Y ahora retorno a mi ejemplo anterior. Si en el cruce de dos calles el automóvil se aproxima a donde yo estoy, puedo concebir al automóvil como fenómeno tecnológico o como fenómeno sociológico, como fenómeno histórico-cultural, etc. Pero el automóvil real es una unidad que me atropellará o no. El objeto sociológico histórico-cultural que es el automóvil resulta tan solo del modo de contemplación que guarda relación con los rasgos reales del automóvil y que es la reproducción mental de estos rasgos reales. Mas el auto existente es, en cierto modo, más primario que, digamos, el criterio sociológico concomitante, puesto que el auto circularía aun si yo no hiciera sociología sobre ello, mientras que la sociología del auto no podrá poner en movimiento a ningún automóvil. Existe, pues, una prioridad de la realidad por parte de lo real, si se me permite la afirmación, y nosotros debemos intentar retroceder hasta estos hechos, primitivos si se quiere, de la vida y comprender los hechos complicados a partir de los hechos primitivos. Entonces dice Holz, sí, el punto de partida en la vida cotidiana es, en consecuencia, algo así como la base, una especie de comprensión natural del universo. Dilthey y Husserl ya emplearon este término, aunque por supuesto en un sentido diferente del que usted le da. Dice Lukács, también la teleología lo ha empleado. Y dice Holz, sí, pero queda por saber si la ontología, dado que ha de iniciarse genéticamente en la vida cotidiana, no poseerá una forma metodológica específica para acercarse a los datos de este contenido de la experiencia cotidiana y, por así decir, para integrarlo en un sistema de intelección. La cuestión en suma se plantea así. ¿Cuál es, en sentido estricto, el objeto de la ontología? En la ontología clásica se diría, por ejemplo, que la doctrina de las categorías. Responde Lukács. Yo diría que el objeto de la ontología es lo realmente existente, y su tarea es la de examinar lo existente respecto a su ser y encontrar las diversas fases y transiciones dentro de lo existente. A ello se suma naturalmente un punto que, en apariencia, nos lleva aún más lejos. Pero yo creo que se debe hablar de ello desde el principio. Me Disculpa, refiero una a... cosa, Manuel, ¿lo realmente existente con qué palabra está contado? ¿Como realmente o como Wirklichen o como de Wirken? Pues ahora te lo digo. Wirklich Seiende, lo que Es que realmente es. traducido tal y como está traducido, sería una proposición asumible por Aristóteles. O sea, salvo que estemos hablando de la praxis humana, de la actividad humana, wirklich, o sea, acción efectuante, aunque se traduzca realmente, Wirken bien es acción. Es que si no, en la traducción que tenemos, que la ontología estudia el ser, pues hombre, están de acuerdo, o sea, pues vale, pero entonces ¿para qué estás rompiéndote los cuernos? ¿No? Amigo, o sea, Aristóteles estaría de acuerdo, la ontología estudia el ser. Vale, entonces el texto resulta romo, pienso, ¿no? Ya, todo el mundo puede estar de acuerdo, pero resulta romo. La teoría de las categorías, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ¿cuáles son las categorías estas genéticas? El por qué está produciendo, cuál es eso que está en movimiento. Lo realmente existente humano es en la praxis. Bueno, yo pienso. Bueno, la palabra es esa, pues a mí me resulta significativo. Ya digo, porque si no, cualquier escolástico podría estar de acuerdo en la frase esa, ¿no? Mm. A ver, yo Sí, respeto mucho a los escolásticos, ¿no? O sea, no. sí, sí, pero probablemente no estarán de acuerdo en las respuestas. La pregunta siempre es la misma, pero las respuestas No, es lo que bueno, yo cambian. aquí lo realmente existente. ¿Qué? ¿Sí? Claro. Sí, que la naturaleza de lo realmente existente es lo que él desarrolla. Claro, pero ¿cuál es la naturaleza de lo realmente existente humano? Praxis, acción.
O sea, aquí entonces es democratizable. Bueno, con que se entienda la hilatura de lo que pretendo contar, ya está, ¿no? O sea, explicamos modelos, ¿no? Pues este sería el modelo, un modelo, ¿no? El que está, me parece, proponiendo Lucas, con independencia de que se comparta o no se comparta. O sea, es muy poco ingenieril como transformación revolucionaria de la sociedad lo que está proponiendo, porque se basa mucho en lo genético práctico en la vida cotidiana y de la cotidianidad. Esta sería mi opinión. ¿Sigo? Un poco más. A ello se suma naturalmente un punto que en apariencia nos lleva aún más lejos, pero yo creo que se debe hablar de ello desde el principio. Me refiero a un problema cuya discusión, según mis informaciones, Nicolai Hartmann fue el primero en plantear en nuestro tiempo. Se trata del hecho, descubierto por él ya en la naturaleza inorgánica, de que la complejidad es lo primariamente existente, debiéndose estudiar el complejo en cuanto complejo y avanzar desde el complejo hacia sus elementos y procesos elementales, y no, como suele pensar la ciencia en general, buscando ciertos elementos para luego construir determinados complejos sobre la base de la acción conjunta de tales elementos. Usted recordará que Hartmann concibió como tales complejos, por un lado, a los sistemas solares y por el otro al átomo. Creo que se trata de una idea sumamente fecunda. Es manifiestamente evidente que nunca podremos tener una ciencia de la biología mientras no concibamos la vida como complejo primario, constituyendo la vida del organismo entero la fuerza determinante en último término de los procesos particulares, y que de la síntesis de todos los movimientos musculares, nerviosos y demás, aun si conociéramos cada uno de estos movimientos con exactitud científica, sumando, digo, estas partes, no se podría producir jamás un organismo, sino que los procesos parciales solo son comprensibles en cuanto a procesos parciales del organismo complejo. Y por fin llegamos a nuestra cuestión, a saber, la sociedad, donde tal complejidad está por supuesto dada. Y no solo por lo que se refiere a la sociedad entera, sino, en cierto modo ya, al átomo de la sociedad. El hombre es un complejo en sí mismo, un complejo en sentido biológico. Mas si quiero comprender los fenómenos sociales, es imposible descomponerlo en cuanto hombre complejo. De suerte que la sociedad se ha de concebir desde un principio como complejo que se compone de una serie de complejos. Se trata precisamente de saber cuál es la constitución de estos complejos y cómo podemos llegar a conocer el verdadero carácter de su ser y de sus funciones. Sin hablar aquí para nada, como antes dije, de las determinaciones sociológicas o de otro tipo, siempre posteriores, sino de las concepciones genéticas del surgimiento y desarrollo de tales complejos. Si ahora considera usted a la sociedad desde esta perspectiva, el hecho respecto al cual no existe analogía alguna en el ser orgánico es el trabajo, debiendo considerarse aquí al trabajo, y entrecomillo esto, en cierto modo como el átomo de la sociedad misma, y como un complejo extraordinariamente complicado en el cual se pone en movimiento una sucesión causal por medio de una sección teleológica del que trabaja. El trabajo O sea, solo aquí se... la complicación, para usar otra palabra, de la argumentación, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Es todavía mayor. O sea, es un complejo de complejos, pero nosotros tenemos que verlo desde su capilaridad. O sea, extraordinariamente complicado, el trabajo por medio de una aserción teleológica del que trabaja. Esa complejidad hay que verla en su capilaridad, en la acción concreta de cada individuo. O sea, esta es la propuesta. O sea, porque yo opino que lo de que el que trabaja no es la humanidad trabajando, sino, o un sustituto de la humanidad trabajando
que se le ha escapado, sino que de verdad está intentando ser más riguroso. O sea, ese complejo de complejos en su capilaridad en la vida de cada uno y en la acción de cada uno. Eso. Sí, en esto está siendo absolutamente marxista. Totalmente. De hecho, mantuvimos tú y yo una polémica, Joaquín, precisamente sobre este tema. ¿Sobre la totalidad concreta? No. No, sobre si Marx era un individualista o no lo era. Bueno, a ver, sí, yo pienso que la ideología alemana es individualista antropológico, pero bueno, esto... Y yo creo que aquí Lukács, por ejemplo, por volver a lo que antes comentaba José, aquí en estos pasajes muestra el sentido en el que él cree posible abordar el ser social con categorías que pertenecen a otros estratos del ser, como por ¿A ejemplo otros? estratos o capas, eh, capas, a lo mejor, ¿no? Schicht es la palabra que emplea Hartmann. Y es la idea de que eh, lo primario es la complejidad, es decir, el colectivo, de que no existe no hay existencia individual, ni siquiera de los átomos, ¿eh? Hay existencia individual. Y estos tres párrafos resumen esa idea que él dice que toma de Hartmann, pero que igual podría haber dicho que tomaba de Ludwig Feuerbach por Federico Engels, donde está perfectamente explicitada la dialéctica entre eh, el átomo y el colectivo, ¿no? Y de qué manera un átomo lo es en la medida en que refleja a un colectivo. Y esa es una proposición ontológica que, por ejemplo, llega hasta Faustino Cordón y su teoría de como les llama, las unidades de nivel de integración. Lo que está diciendo aquí es que hay un nivel de integración social y que la unidad de ese nivel de integración es el individuo que actúa teleológicamente. Es lo mismo que había dicho mucho antes Engels y que había dicho Marx. Y cómo comprender ese enunciado aparentemente contradictorio de que por una parte hay individuos, pero que no existen, no se los puede definir como tales con independencia del complejo. El complejo es la palabra que aquí dice, porque coge la de Hartmann, podría decirse existencia colectiva, contexto, etc. Esta es una idea ontológica general aplicada, o él la va a aplicar, o la quiere aplicar, a una capa del ser, el ser social. En cierta medida es el prólogo al Anti-Düring de Sacristán también, la insistencia en que el paso de la dialéctica en las totalidades concretas y complejas. O sea, es marxismo puro. Es una idea dialéctica, es la idea dialéctica de composicionalidad, de que un todo está compuesto, pero ¿de qué está compuesto? No de átomos independientes, sino de átomos que reflejan al todo, que son partes en tanto en cuanto son elementos de algo. Y que no se niega la existencia de... él está diciendo aquí casi lo que Marx trasplantado. Marx empieza el Capital diciendo que la mercancía es la célula de la sociedad. Y él dice aquí que del ser social, la célula es el acto teleológico individual, que luego se va componiendo y que da lugar a formas emergentes. Esa es su tesis. Identifica como componente elemental del ser social la actuación teleológica. La posición, aquí está traducido como aserción, pero hay otras personas que traducen posiciones, setzen, es poner.
Setzen. Buen momento Bueno, para acabar. sí, sí, son las 8, si os Sí. parece dejarlo aquí. Muy Y la bien. semana que viene hablamos de teleología, que esta también tiene lo suyo. También. Sería Esta noción también El tiene lo 30, el 30. el día del DENIP. El A día este de... paso, del DENIP, el día de la no violencia y de... Bueno, a este paso 2 años, tardamos en leer el libro. 4 páginas, 5 páginas llevamos. Sí. Ay, buenas Yo tardes. supongo que cuando salgamos de esta conversación sobre ontología, habrá, porque aquí ha habido mucho de intentar aclarar sentido. Sí. En otros pasos a lo mejor podemos haber acuerdo o no acuerdo, pero serán más claros, ¿eh? Yo quiero recordar que será más claro. El sentido no habrá que buscarlo. Está más explícito. Entonces, hemos quedado en qué página? Nos hemos quedado en la página 22, Ujú. ¿Sí? donde dice el trabajo, o sea, Exacto. empezaríamos El leyendo el trabajo solo trabajo, puede, puede- Sí. Solo, es que me lo anoto así porque si no, el trabajo solo se puede ver coronado. se puede ver, sí, se puede. Y De perdonad un acuerdo. segundo. Aquí se cita Harman. Igual yo digo una tontería, mi memoria falla. Pero creo que la correspondencia entre Sagristán y Harman, Sagristán y Lukács, Sagristán decía que, bueno, escribían una carta que le sugería a Sí, que le Lukács para mirar sugería. no sé qué cosas que estuviera Harman. Es decir, Sí. Lukács lee a Harman a raíz de la sugerencia de Sagristán, o esto es un disparate lo que estoy diciendo. No, a raíz de la sugerencia de Harry. De Harry. De Harry. Vale. Ujú. Es que yo Esto, pensaba que en la correspondencia de Sagristán con Lukács había un momento en que comentaba eso. Vale, vale. no. Hay, por ejemplo, en la destrucción de la razón hay mención a Hartman, pero es una Ya, mención negativa. ya. Y Harry cuenta que en los años en los que ellos convivieron en la redacción, los primeros años de la RDA, Harry fue el primer redactor en jefe de la primera y única revista filosófica que hubo en la RDA. Y en ese consejo de redacción, Harry metió a Bloch, a Hartmann, a un lógico alemán que era Schröter, y no me acuerdo quién más, pero en fin, gente así de nivel. Entonces mantuvo mucha correspondencia con Lukács. Harry cuenta también que cuando él lo contrataron de profesor PNN, el equivalente a PNN, y tenía que explicar a Hegel que en realidad llevaba arrancadas las hojas del libro de Lukács, el joven Hegel, entre folios para que no se notasen, y lo que hacía era leer el libro de Lukács. Bueno, el caso es que fue Harry el que le dijo que tenía que leer a Lukács porque se iba a llevar a Hartmann porque se iba a llevar una sorpresa y que le iba a parecer muy, muy congenial. Porque Harry había participado, había conocido personalmente, había participado en el seminario de Hartmann, había seguido 4 cursos suyos e incluso se había enemistado con él. En fin. Harry fue un entusiasta de Hartmann toda la vida. De hecho, de las últimas cosas que dio a publicar, porque él ya mismo estaba mayor, había tenido 2 infartos, pero le dio a un periodista 2 gruesos manuscritos, a un periodista alemán, y póstumamente salieron 2 libros, no 2, sobre Hartmann por Harry. Y Lukács le debió de hacer caso y se quedó un tanto deslumbrado por ese abanico, esa riqueza categorial que es la que él luego trata de adaptar, a pesar de que él le hace sus críticas a Hartmann, porque en la ontología hay un capítulo dedicado a la crítica de Hartmann. En todo caso, la correspondencia, yo sé que Sagristán habla de Harman. Yo miraré a raíz de qué. No, lo que tú has dicho, Salvador, es verdad. Él dice, yo le escribí a Lucas, lea a Harman. O sea, Lucas conocía a Harman. Pero, Vale, eh, vale. pero no, sí, no, es cierto.
Ahora os veo bien. Para leer tengo que ponerme unas gafas que constantemente me hacen veros borroso. Ahora os estoy viendo bien. Bueno, bueno, Bien. que vaya todo muy bien. Cortamos. Cierro la grabación. Sí. Ay, sí. Hay gafas bifocales.